2, 3, hit that! Darío Márquez te acerca al misterio desde su propia habitación. Durante los próximos 45 minutos podrás viajar con él en un viaje hacia la penumbra. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado vivir en equilibrio con el planeta. El ser humano se ha adaptado a la naturaleza y la ha transformado para asegurar su supervivencia. Los efectos de esta transformación son ya evidentes. Quédense con estos titulares. La contaminación del aire ataca la fertilidad humana. La contaminación también podría estar asociada a un mayor riesgo de Alzheimer. Se ha demostrado también que daña los vasos sanguíneos de las personas jóvenes y sanas. Pero vamos más allá. Un estudio con 3.900 niños marca la contaminación como el mayor riesgo para la salud infantil. La contaminación del aire produce aterosclerosis coronaria, neumonía, bronquitis, asma, fiebres. UNICEF ya alerta de que 300 millones de niños respiran aire muy tóxico, muy peligroso para la salud. De hecho, a los niños la contaminación mata más que el SIDA y la malaria juntos. Principales ciudades españolas ya se han puesto en marcha con planes para evitar que los coches circulen por las principales vías. Esta semana ha saltado la alarma mundial. Estamos ante el mayor cambio climático en más de 115.000 años. De hecho, ayer mismo entró en vigor el acuerdo firmado en París por diversos países para reducir la contaminación, pero parece que, de aquella manera. La ONU, la Organización Nacional Universal, ya avisa de que los recortes de CO2 son insuficientes y llevan a un aumento de hasta 3,4 grados centígrados. ¿Hasta cuándo soportará nuestra Tierra tanta contaminación? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué peligros traería para nuestro organismo? Hoy, en Penumbra, especial cambio climático. Pero no solo eso. Han descubierto en el mar de Canadá un misil nuclear. Nuestros lugares del misterio nos lleva hasta la isla de los muertos en Aysén, en Chile. Iremos para allá. Todo comenzó en 1950 cuando de repente las autoridades encuentran unas extrañas tumbas. A partir de ahí ya llega toda la historia. Gente trabajaba allí en condiciones no humanas. Hablaremos también de la muerte de la niña de 12 años en Madrid
esa muerte producida por un coma etílico. ¿Por qué cada vez se empieza antes a beber? ¿Qué consecuencias está llevando consigo? Todo eso hoy al detalle en Penumbra. También tenemos nuestro momento para viajar, como siempre, viaje al espacio. Algo se ha encontrado en Marte. Un extraño meteorito de hierro se ha encontrado. Lo ha descubierto el rover Curiosity. Iremos allí, viajaremos al espacio, también con una superluna que esperamos en los próximos días luzca en todo el planeta. Y eso será todo lo que tenemos para hoy, el programa de Penumbra número 5, que puedes oír por iVoox, SoundCloud y YouTube. Mi nombre es Darío Márquez y con la persiana medio subida, medio bajada y prácticamente ya de noche, aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, os doy la bienvenida a todos vosotros, vosotras, por estar ahí una vez más en este fabuloso podcast que hacemos con todo el cariño, que hago con todo el cariño del mundo para vosotros, desde mi propia habitación, desde mi propio escritorio para el mundo. Comenzamos con noticias de la semana. Llegan fuertes, como el programa que tenemos para hoy. No se muevan, sigan con nosotros. Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y vamos con nuestras noticias de la semana. Buscaba un sitio para orinar, y realiza un increíble hallazgo arqueológico de 49.000 años. Y así, sin darse cuenta, este hombre condujo a uno de los hallazgos más importantes de Australia hasta la fecha. Arqueólogos han descubierto en una cueva de los montes Flinders, en el sur de Australia, los restos de un asentamiento humano de 49.000 años de antigüedad, según Science Alert. Este importante hallazgo desafía las teorías anteriores, sugiriendo que los aborígenes australianos se instalaron en el árido interior del país unos 10.000 años antes de lo que se pensaba. Lo más sorprendente de esta historia es que el descubrimiento fue realizado accidentalmente cuando, según cuenta ABC News, el arqueólogo Giles examinaba barrancas en el norte del área junto con su colega nativo Clifford Coulthard, y este último de repente quiso ir al baño. Caminaron por el lecho de un arroyo en la barranca donde algo les llamó la atención. Los científicos explican que el lugar, denominado Guardaiti, contiene la primera evidencia confiablemente fechada de la interacción humana con la megafauna. Entre los objetos hallados en la cueva hay huesos de animales elaborados y piedras, así como las evidencias más tempranas del uso de ocre en Australia. Ahora, el descubrimiento es considerado uno de los más antiguos del país. Venga, y vamos con la noticia que antes adelantábamos. ¿Qué han descubierto en el mar de Canadá? Supuestamente dicen que se ha hallado un misil nuclear. Pues bien, así es. La Armada de Canadá está ya examinando el objeto encontrado cerca de la isla de Banks para averiguar si se trata de un arma nuclear de Estados Unidos, perdida en 1950. El buzo
Shane Semerinsky encontró recientemente un objeto misterioso de origen desconocido durante una de sus zambullidas cerca de la isla de Banks, en el norte de Canadá, según informaron a la cadena canadiense CBC News. Smirichinsky asegura que tras alejarse un poco de su barco, descubrió algo que nunca había visto antes, un objeto que le pareció a una rosca cortada en dos partes, con tornillos en ella. Lo primero que él piensa es que se trataba de un ovni, según él mismo reconoce. Pero, sin embargo, durante sus indagaciones, alguien le contó la historia del Convair B-36, el bombardero de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que curiosamente se estrelló en la provincia occidental canadiense Columbia Británica en 1950 y perdió la bomba nuclear Mark IV, lo que se convirtió en el primer caso de los así llamados Broken Arrow, o incidentes con armas nucleares estadounidenses. Cuando Smirichinsky buscó en Google imágenes de esta bomba en la red, reconoció en ella el objeto encontrado en el agua y comprobó que el incidente con aquel bombardero estadounidense tuvo lugar a unos 80 kilómetros del sitio del hallazgo. ¿Qué otra cosa podría ser?, se preguntó el buzo. El mayor, Steve Netta, de las Fuerzas Armadas de Canadá, ha confirmado que el lugar donde Smirichinsky encontró el objeto coincide con el sitio de los sucesos de 1950. Asimismo, subrayó que, aunque según los datos oficiales la bomba perdida era en realidad una cúpula simulada, pero tiene que comprobarlo, razón por lo que la Real Armada canadiense va a desplegar sus embarcaciones en el lugar para emprender la investigación del objeto. Y terminamos con un asteroide. Ha pasado tan cerca de la Tierra, ha pasado 5 veces más cerca que la Luna. El asteroide detectado solo horas antes rozó la Tierra en la madrugada de ayer. La roca pasó a unos 77.000 kilómetros de la Tierra, unas 5 veces menos que la distancia hasta la Luna. El cuerpo tenía entre 6 y 22 metros de diámetro, según ha informado el Centro de Planetas Menores en Cambridge. El asteroide, cuya denominación 2016 VA, pasó frente a la Tierra a eso de la 1:32 de la madrugada del 2 de noviembre, hora peninsular española. Un telescopio del Observatorio del Monte Lemmon en Arizona, Estados Unidos, fue el primero en alertar de su existencia unas horas antes de su pasada. Y hagamos memoria, porque el 15 de febrero de 2013 se acuerdan un asteroide del tamaño similar a este, precisamente al 2016 VA, impactó en Chelyabinsk, en Rusia, dejando así a 1.500 personas heridas, muchas de ellas por cristales rotos. Gran parte de este cuerpo, de unos 20 metros, se desintegró en la atmósfera dejando una visible bola de fuego. ¿Se acuerdan esas imágenes que han salido desde los coches, cómo cae esa bola de fuego a una zona helada? La NASA calcula que hay en torno a 1 millón de asteroides cercanos a la Tierra y solo se conocen unos 15.000 de ellos. Pero es normal que estos cuerpos no sean detectados. Se estima que los asteroides deben ser mucho más grandes, en torno a 1 kilómetro de diámetro, para poder así afectar a la Tierra de forma más global tras un impacto. Por el momento se conoce en torno al 95% de este tipo de objetos. ¿Pero qué pasa con el otro 5%? Estás escuchando con Darío Márquez. Ahora toca viajar. Vamos
a lugares del misterio en nuestro programa Penumbra. Todo comienza en el año 1950. Se hace un descubrimiento de unas tumbas, algo que hizo que las autoridades iniciasen la investigación para comprobar qué era lo que había sucedido, qué había pasado. Hablamos de Chile, hablamos de una isla en Aysén. En las pesquisas policiales se supo que no había únicamente 33, sino que llegaban aproximadamente 120 las tumbas. Aunque la gran mayoría de ellas habían desaparecido por la acción de las crecidas del río desde mediados del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí se empieza a especular, a hablar, a investigar qué sucedió en aquel lugar, quiénes eran las personas que estaban allí enterradas. La hipótesis que toma más fuerza es la de unos trabajadores que de repente fueron asesinados para así no tener que pagarles su salario después de haber hecho su trabajo en esa zona concreta de la isla. Otras creencias simplemente afirman que ante la situación en la que se encontraban, los trabajadores se amotinaron y después fueron asesinados, e incluso se dice que sufrieron epidemias, lo que hizo que el número fuese mayor, fuese en aumento las muertes. ¿Y cuándo sucedió todo esto? Se dice que allá por el año 1906, situémonos, 1906, todas esas personas trabajadoras provenían de una importante compañía ganadera procedente del Chile continental. Según la documentación de la época, eran alrededor de unos 200 trabajadores que contaban con una concesión para explotar esta zona de la Patagonia. Pretendían abrir una ruta entre este lugar y la zona del Pacífico para pasar por aquí la producción ganadera. Ese era el proyecto. Pero lo que ninguno de estos trabajadores esperaba eran las fatales condiciones de vida que tendrían que sufrir. Llegó a provocar muchos descontentos, imaginen, riñas que se solventaban a cuchillazos, haciendo la vida mucho más difícil. En este grupo había mujeres, también había niños, y sus condiciones de vida eran realmente precarias. Cuando fueron allí dejados en la isla, esperaron a que un posterior vapor les llevase herramientas, medicinas y productos de primera necesidad, básicos, pero ese vapor no llegaría nunca, haciendo que aquellas personas tuvieran que alimentarse con carne reseca, tocino y harina infestadas de gorgojos, lo que no tardaría en pasar factura a la salud de aquellas personas. La falta de frutas y verduras hizo que se presentase una extraña enfermedad caracterizada por moratones en piernas, y brazos, así como también sangrado de encías, mareos, irritabilidad y hemorragias. Hemorragias internas también, que después se sabría que era escorbuto, diezmando a la población y haciendo que las personas menos afectadas enterrasen a los muertos en la isla. El suplicio duraría un año, hasta que llegó un barco que vio aquel desolador panorama de personas desnutridas, llenas de moratones y llagas por todo el cuerpo. Los supervivientes fueron llevados a Chile, aunque muchos de ellos murieron por el camino. Pero consiguieron dejar atrás aquella isla que hoy se conoce como la Isla de los Muertos. Un rincón que hoy en día es recordado, se sigue recordando, pero que fue el escenario de una pesadilla que casi acaba con la vida de 200 personas, de 200 inocentes.
Estás escuchando Penumbra con Darío Márquez. Y ahora toca cambiar de tercio. La temperatura del planeta ahora mismo alcanza su punto más alto en 115.000 años. Niveles nunca vistos. Pero, ¿qué está pasando? Asistimos a un cambio mundial. Es una realidad inequívoca que tiene su origen en la actividad del hombre. Is the effect that human beings have on the atmosphere. Un problema cuyas consecuencias no sabemos predecir. Derivado sobre todo de la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos quemando tantos combustibles fósiles. Esta es una situación grave, sobre todo para la humanidad. Something very significant is happening to the planet. What can we do now to avoid the impact of climate change? Es el precio que tenemos que pagar por el nivel de vida y la demografía que hemos alcanzado en el planeta. En 2016 la temperatura será 1,25 grados centígrados más que antes de la era preindustrial, siguiendo con la tendencia de calentamiento en la que el planeta ha aumentado su temperatura a un ritmo, ojo, de 0,18 grados cada década durante los últimos 45 años. Es que de hecho la temperatura media del planeta ha alcanzado un nivel parecido a la media del periodo glacial anterior, el Eemian, hace 115.000 años, en el que había mucho menos hielo y el nivel del mar estaba entre 6 y 9 metros más alto que hoy en día. Existe un método para conseguir una disminución de temperatura usando medidas naturales con un coste mucho menor, a través, por ejemplo, de la reforestación y otras prácticas agrícolas. Esto solo sería posible si la eliminación de los combustibles fósiles empezase ya y lograría que las consecuencias irreversibles del cambio climático se minimizasen. Indiscutiblemente, las emisiones continuadas de CO2 es que están condenando a los más jóvenes o bien a asumir costes desmesurados en limpieza o bien a un clima cada vez más insoportable e insostenible. Hoy vamos a hablar de todos los problemas medioambientales, a qué estamos expuestos, qué enfermedades conlleva y cómo podemos erradicarlo de alguna manera con simples pasos, cosas sencillas que podemos hacer nosotros mismos desde nuestras casas. Enseguida lo vemos aquí en Penumbra. Dentro de la contaminación, por ejemplo, hablemos de la problemática de los océanos, porque hasta hace bien poco el ser humano los seguía usando como vertedero. En la actualidad, basta con fijarse en la zona muerta del tamaño del estado de Nueva Jersey, por ejemplo, que se forma cada verano en el delta del río Mississippi, o en la extensión de 1.600 kilómetros de plástico en descomposición en el Pacífico Norte, para así darnos cuenta de que esta política de la dilución ha contribuido a llevar al borde del colapso lo que tiempo atrás fue un ecosistema oceánico próspero. Debido a la profundidad de los océanos, la gente nos dedicábamos a tirar todo a los océanos, a los ríos. Muchos de los contaminantes que encontramos en los océanos pues son liberados en el medio ambiente mucho antes de llegar a las costas. Los fertilizantes ricos en nitrógeno que utilizan los productos agrícolas en zonas de interior, por ejemplo, acaban en las corrientes, acaban en los ríos, acaban en aguas subterráneas locales. Y claro, y más tarde se acaba depositando en los estuarios, en bahías, en deltas, en lagos. Este exceso de nutrientes provoca un crecimiento masivo de algas que, claro, ¿qué hacen las algas? Ellas consumen el oxígeno del agua, necesitan consumirlo y generan zonas en las que no puede haber vida marina o apenas existe. De hecho, los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características por todo el planeta.
Pero en los océanos podemos encontrar latas, también bolsas, redes de pesca que, al estar a la deriva, producen muertes de miles y miles de peces. En algunas regiones las corrientes oceánicas arrastran billones de objetos de plástico en descomposición y otros residuos hasta formar remolinos gigantescos de basura. Uno de ellos, situado en el Pacífico y conocido como el Gran Parche de Basura del Pacífico, tiene una extensión que, según las estimaciones llevadas a cabo, duplica la del estado de Texas. A principios de 2010 se ha descubierto encima otra más en el Océano Atlántico. ¿Pero qué pasa? ¿Se nos está yendo de las manos? Contaminación acústica. El ruido, aunque se produzca en un lugar concreto, viaja a través de ondas propagándose kilómetros y kilómetros, alterando así cualquier tipo de entorno. Tenemos también contaminación alimentaria. El calentamiento del planeta está generando unas enfermedades infecciosas transmitidas por los propios alimentos. Cada año, unas 200.000 personas se enferman por culpa de alimentos contaminados, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y es que algunos casos resultan hasta mortales. Por eso, es esencial conocer a aquellos que suelen tener más gérmenes, como la carne, el pollo, el pavo. El incremento de sequías, porque está habiendo sequías cada verano más y más fuertes, y la disminución de cosechas están haciendo que falten productos básicos y muy pronto en muchos lugares, cada vez en más sitios. Y esto provocará que en 2050 más de 500.000 muertes adicionales produzca. Y la salud mental tampoco se salva del perjuicio de este fenómeno. Nuevos trastornos mentales ya están afectando a quienes ya padecen alguna enfermedad psiquiátrica, pero severa. Por ejemplo, los desastres ocasionados por fenómenos naturales o las enfermedades infecciosas relacionadas con esta nueva situación climática generan mayor depresión, ansiedad y estrés psicológico y postraumático. Y es que según la OMS, la contaminación no afectará por igual a los dos sexos. Desastres naturales tales como el clima, sequías e inundaciones se cobran la vida de un mayor número de mujeres que de hombres, principalmente la de las más jóvenes. Asimismo, la proliferación de mosquitos y otros agentes que transmiten enfermedades pondrán en peligro a las mujeres embarazadas, ya que generalmente en este estado su organismo es más vulnerable y los tratamientos para combatir infecciones más reducidos. Como han podido escuchar, como has podido escuchar tú, querido amigo, querida amiga, las consecuencias en la salud son, y es que están siendo tremendas y serían gravísimas. Sería un grave problema para nuestra salud mental, para nuestra salud física, para el entorno que nos rodea, para la naturaleza. Por eso tenemos que intentar hacer algo. Por eso desde casa ya tenemos que ponernos manos a la obra. Tenemos que intentar evitarlo, aunque sea con nuestro pequeño granito de arena, con nuestra pequeña aportación ya hacemos mucho. Y es por eso que desde mi rincón, desde mi habitación, desde mi escritorio, vamos a ver, ¿no?, qué se puede hacer, qué podemos hacer dentro de nuestro entorno para evitarlo, por ejemplo, ¿no? Pues mira, hay una cosa que yo creo que mucha gente lo hará, y es cambiar las bombillas. Reemplazar unas bombillas tradicionales, que seguramente tengamos, por unas de bajo consumo, que es que te ahorra 45 kilogramos de dióxido de carbono al año.
salen algo más caras, vale, sí, pero es que resulta más económico a la larga. Y una sola de ellas puede reducir hasta 60 euros los gastos de electricidad, según la Comisión Europea. Apaga la tele y el ordenador, amigo. Solo con apagar la televisión, el DVD o el ordenador cuando no lo estamos usando evita miles de kilos de CO2 y evita que salgan a la atmósfera. No hay que dejar aparatos electrónicos en stand-by, en espera, cuando, por ejemplo, un televisor que permanece encendido durante 3 horas al día, más o menos es la media que vemos la televisión en Europa, el stand-by luego queda el resto de horas, las 21 horas, pongámosle, restantes, consumiendo un 40% de la energía total, en modo espera, ¿eh? Es que el cargador del móvil, por ejemplo, no hay que dejarlo enchufado todo el tiempo, aunque no esté conectado al teléfono, que muchas veces lo dejamos así y yo me incluyo, sigue consumiendo electricidad, aunque no lo sepamos, no lo creamos, sigue consumiendo electricidad. El coche, tenemos que evitar el uso del coche, a no ser que sea necesario, pero ahorraríamos 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros que no conduzcamos. Por cada litro de combustible que quema el motor de un coche, se libera una media de 2,5 kilos de CO2, según la Comisión Europea. Bruselas también recomienda no correr con el coche. Si corremos encima, gastaríamos menos gasolina, pero emitiríamos menos CO2 si no corremos. Ir a más de 120 km por hora, por ejemplo, aumenta un 30% el consumo de combustible frente a una velocidad de 80 km hora. Siempre es recomendable el transporte público. ¿Se acuerdan y seguramente lo hagan ahora, el reciclaje en casa? ¿Quién nos recicla en casa? Que levante la mano, ¿quién nos recicla en casa? Reciclando así podemos ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa. Por ejemplo, también usar menos agua caliente, aunque en invierno acaba siendo inevitable, pero agua templada. Ahorras, créeme, ahorras. En definitiva, todas estas cosas están bien y debemos hacerlas. Siempre habrá alguien que te diga, ¿y para qué? Si solo lo hace uno no sirve de nada, pero ¿y si cada uno aportase su granito de arena, su pequeña aportación? Algo haría, ¿no crees? Luego hay gente que dice, ¿y para qué si acabaremos muriendo todos? Y me he encontrado a gente que directamente le da igual las generaciones futuras, le da igual sus hijos, sus nietos, le da igual contaminar ahora porque a priori él piensa que a él no le está afectando. Pero querido amigo, esa excusa ya no vale, porque sí te está afectando. Otra cosa distinta es que tú no quieras verlo. Estaría bien concienciarse y no alarmarse. Hay que concienciarse sin tener que alarmarse, porque aún tiene solución, aún podemos contribuir, se puede evitar, pero no lo dejemos para mañana, porque quizá sea demasiado tarde. No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, porque sus palabras no ensartaron relámpagos, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los buenos que tras la última quietud lloran por ese brillo, con sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde. Rabian contra la agonía de la luz. Los locos que atraparon y cantaron al sol en su huida, y aprenden ya muy tarde que llenaron de pena su camino, no entran dócilmente en esa noche quieta.
Y tú, mi padre allí en tu triste apogeo. Maldíceme. Bendíceme ahora que imploro con la vehemencia de tus lágrimas. No entres dócilmente en esa noche quieta. Rabia. Rabia contra la agonía de la luz. Todos podemos hacerlo. Todos podemos evitar una mayor catástrofe, una mayor contaminación. Se puede. Ahora viajamos al espacio. Después de ese poema tan impactante, gracias a Enar Hernández por el poema de Dylan Thomas. No entres dócilmente en esa buena noche. Do not go gentle into that good night. Gran poema, ¿no? Para entender lo que pasa, lo que está pasando. Cómo nos podemos quedar. No podremos ver amanecer nunca más. Vamos con la luna y la tierra. Vamos a hablar, porque esto va a ocurrir el próximo 14 de noviembre y es que vamos a tener un acercamiento a la luna y la tierra que no se produce desde 1948. No sé si sabes que, los planetas del sistema solar algunas veces están más cerca o más lejos de sus lunas. Cuando está más cerca se le llama perigeo, a una distancia de 30.000 millas, 48.280 kilómetros. Es decir, 11 veces la distancia, por ejemplo, entre Los Ángeles y Miami. Cuando la luna está más lejos de la Tierra se llama apogeo, a 406.000 kilómetros, 252.276 millas. Es decir, 148 veces la distancia entre Los Ángeles y Miami. Por eso, unas veces la luna se ve más grande y otras más pequeña. Cada 28 días la luna pasa por el perigeo, es decir, por el punto más cercano a la Tierra, pero pocas veces eso coincide con que la luna está también en su fase llena. El pasado 16 de octubre la luna estuvo muy cerca de la Tierra y además dio la casualidad de que también era luna llena. El fenómeno, ya sabes, se registró con fotografías espectaculares, alucinantes. Cuando estos dos fenómenos ocurren se llama superluna, un nombre que viene del inglés supermoon, dado por el astrólogo Richard Knoll, que le daba ciertas características místicas a la noche en que eso ocurría. Hoy en día, el término se emplea en la astronomía para hablar de esta bella casualidad que este año será 14% más grande y 30% más brillante, porque claro, la luna estará más cerca de la Tierra en su fase llena mucho más que incluso el pasado 16 de octubre. No volverá a tener estas características específicas hasta el 25 de noviembre de 2034, así que es muy buena oportunidad de poder disfrutar de una luna llena con su brillo perfecto y con todo su esplendor. La NASA ha descubierto un extraño meteorito de hierro en Marte. Ocurrió el pasado 27 de octubre y es que saltaban todas las alarmas desde la NASA. El rover Curiosity, que se encuentra en el suelo marciano explorando, ha descubierto recientemente un extraño meteorito de hierro sobre la superficie de Marte. Sí, como oyes, un meteorito de hierro. Los científicos Mars Science Laboratory, el proyecto que tienen, detectaron una roca de rara apariencia gracias a la cámara Mastcam, un instrumento que tiene como función estudiar el paisaje marciano. Pues bien, después de detectar el meteorito, los científicos se acercaron al robot a echar un vistazo. Allá que fue, con un avanzado instrumento que se llama ChemCam, que es un aparato que es capaz de tomar unas imágenes y de analizar la composición de materiales gracias a un espectrómetro láser que lleva incorporado. El color oscuro, suave y lustroso del blanco y su forma esférica atrajeron la atención de los científicos. Fue lo que atrajo su atención. Gracias a estos análisis, Curiosity ha confirmado que la roca del tamaño de una pelota de golf es un meteorito de hierro y níquel que cayó desde las alturas. También está enriquecido con fósforo y otros elementos menores, lo que es una rara excepción en este tipo de objetos. Los meteoritos de hierro y níquel son comunes en la Tierra, ya que se han encontrado otros en Marte, pero esta roca huevo ha sido la primera en ser analizada con los refinados sensores de Curiosity. Se cree que este tipo de rocas de hierro se origina normalmente cuando el material de los asteroides se funde y se forma un núcleo central.
Desde el mes pasado, Curiosity está investigando cómo las condiciones ambientales cambiaron allí y ya se ha determinado que esta zona tuvo condiciones favorables para la vida microbiana, si es que alguna vez hubo vida en Marte. Estás escuchando Penumbra, con Darío Márquez. La muerte de una niña de 12 años por un coma etílico destapa, según expertos consultados por la agencia AFE, la forma que muchos menores tienen de entender el ocio y la diversión, basados en el consumo de alcohol, una droga legal, hacia que la sociedad muestra excesiva tolerancia. Pues bien, según la encuesta sobre uso de drogas de enseñanza secundaria en España, del Ministerio de Sanidad, casi el 80% de los chicos, ojo, y chicas españolas de entre 14 y 18 años ha probado el alcohol, y la edad media de inicio del consumo se sitúa ya en los 13,9 años. Dejamos de un lado el viajar al espacio, de viajar fuera, y centrémonos en el caso de Laura, la niña de 12 años de San Martín de la Vega, que el pasado 28 de octubre, ella y al menos 4 amigos compraron vodka y ron con la ayuda de un conocido adulto para celebrar así una fiesta coincidiendo con las fechas de Halloween. Pues bien, según fuentes policiales, al parecer la niña de nacionalidad polaca no era la primera vez que bebía, no era la primera vez que llegaba acompañada de la policía a casa, así que los padres ya tenían un conocimiento previo de ello. Pero me da rabia que chavales tan jóvenes tengan que refugiarse en el alcohol para pasarlo bien. Pero ¿quién o quiénes tienen la culpa de todo esto? Yo, por ejemplo, uno de los focos que encuentro, lo encuentro en las canciones, estas famosas de reggaetón o de rap, estos mensajes que lanzan algunos. Ojo, algunos, no todos, pero sí algunos, que se dedican a decir ciertas frases, a incitar a ciertas cosas. Quizá este sea uno de los factores, ¿no? Lo que se oye, lo que se ve, también lo que se dice en la televisión, en internet. De acuerdo con las cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad de Madrid, no se trata de un problema aislado en la región. Es que de hecho en los primeros 10 meses de este año, Emergencias del Suma 112 ha atendido 3.241 llamadas por intoxicación de drogas o alcohol, de las cuales 594 eran de menores. Una niña de 12 años no creo que tenga mucha conciencia ni de su propia integridad física. Ahí donde estaba la figura de los padres. ¿Dónde estaban para decirle, se te acabó el chollo? La niña quizás se pensaría que como el alcohol no le afectó la primera vez que lo consumió, ¿por qué no probar una segunda vez? Pero esta vez el final fue fatal. Hay que concienciarse, al igual que con la contaminación, cuando hablamos de ella, aquí también debemos concienciarnos para acabar con esto. Cada vez fuman antes, cada vez beben más jóvenes. Basta ya. Este sistema ya en el que estamos metidos, en el que si no haces lo que dice esa serie, esa película o el listillo de tu clase, ¿qué pasa? Ya no eres nadie. Acabemos ya con esto. Salvemos a nuestros menores. Protejámoslos. Son nuestro futuro. Muchos aún con 12 años, y yo me incluyo, jugábamos aún con camiones. Algunos todavía lo seguimos incluso haciendo. Pero hoy día, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Espero que hayan podido ver, escuchar, mejor dicho, el programa Penumbra con esta perspectiva que damos, estas noticias que no siempre se cuentan a diario, y espero que les haya gustado. Amigo, amiga, nos vemos dentro de una semana en otro podcast de Penumbra. Gracias a todos por estar allí. Reciban un abrazo de Darío Márquez desde mi propia habitación. Ahora sí, apagamos la luz de mi escritorio. Hasta la próxima, amigos. Gracias.